Hola, bienvenidos a mi mundo, soy Morgaine. En esta ocasión vamos a hablar sobre los portales. Voy a hablar a grandes rasgos de los portales, pero lo que más me interesa es comentarle algunos casos bastante interesantes que encontré en internet, otro que pasó en un lugar aquí cercano y otra una experiencia curiosa que yo tuve, ¿ok? ¿Qué son los portales? Bueno, los portales se dicen que son extraordinarias puertas de espacio-tiempo que se abren en ciertos lugares y que permiten que la gente pueda viajar de un lugar a otro, de un tiempo a otro. ¿Existen? Bueno, los que estamos interesados en el misterio y que nos gusta leer e informarnos, pues sabemos que sí, o al menos es lo que nosotros consideramos. Pero oficialmente también se ha estudiado lo que son los portales. Existen dos tipos de portales, los temporales y los espaciales. Pero bueno, tenemos en la NASA al investigador Nassim Haramein, el cual nos habla de que para él el Sol es un portal en sí mismo. ¿Por qué? Porque dice que las manchas solares o esas manchas negras oscuras que aparecen en el Sol son portales en los cuales se puede viajar. Coincide hasta cierto punto con quién, con un físico que está especializado en física de plasma que se llama Jack Scudder. Este señor, Jan Scudder, es un investigador, un físico que ha investigado la cuestión de los portales a través de sondas que han mandado a partes altas de la atmósfera en diferentes niveles y ha descubierto que los campos electromagnéticos de la Tierra conectan con las llamaradas solares o con ciertas ondas electromagnéticas que genera el Sol y que se conectan con las de nuestro planeta. En esas convergencias se crea una congregación o una conglomeración de campos energéticos electromagnéticos, de energía electromagnética, que abren los portales. Se dice que hay portales que duran segundos y que se abren y se cierran durante muchas veces en un día, y hay otros que se abren y tienen una duración más larga. ¿Para qué sirven los portales? Bueno, como les decía anteriormente, para desplazarse, para hacer las distancias más cortas, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es un portal temporal, tú vas a poder viajar a través de ese portal hacia el futuro o hacia el pasado. Generalmente estos viajes han sido involuntarios y sabemos que vienen sucediendo desde muchos siglos atrás porque por historias y experiencias que se han venido transmitiendo durante toda la historia y que han venido hasta nuestros días. Por eso sabemos que esos portales existen y desde hace mucho tiempo, bueno, han generado sus historias. Bueno, perdonen, pero es que esta cosa no sé si esté sonando, espero que sí. Bueno, um, mm, mm, mm. Oficialmente sabemos que se están estudiando los portales. Sabemos también dentro de lo que es la física cuántica y la teoría de las cuerdas, que dicen que todo el universo está conectado a través de ciertas cuerdas, ciertas membranas, ciertos puntos, y que al estar conectado se puede intercomunicar y se puede viajar a través del tiempo y del espacio, ¿sí? Recordemos, bueno, que la física cuántica es una física teórica todavía y hay cosas, bueno, bastante interesantes, a mí me encanta. Bueno, por otro lado, extraoficialmente y ya muy sabido, hemos llegado a tener la información sobre lo que es el proyecto Pegasus y también lo que ha sido el programa espacial secreto, ¿sí? Que se supone que estos programas se han ido utilizando ¿para qué? Para viajar a Marte y para viajar a diferentes lugares. Esto es extraoficialmente. Los que estamos en el área del misterio sabemos de Andrew Basiago, sabemos de que se han llevado a cabo el proyecto Filadelfia y muchos proyectos en los cuales se ha llevado a cabo la teletransportación de un lugar a otro o en espacio. Sobre todo no se ha sabido muy bien en el tiempo, hay historias por ahí, pero así realmente las historias más concretas de las cuales nos hemos enterado han sido realmente de teletransportación o de viajar de un lugar a otro más que en el tiempo. Bueno, se dice
Tesla, también Tesla llegó a crear un artefacto para llevar a cabo la teletransportación, y que este artefacto funcionaba con energía universal, o energía que él decía que se encontraba en todo el ambiente, que era una energía radiante a través de la cual él podía llevar a cabo el desarrollo de este artefacto que podía teletransportar personas. Y bueno, entonces esos son algunos de los antecedentes y algunos de los experimentos que se han venido haciendo con lo que son los portales los portales en el mundo. También recordemos que muchas personas, dentro de lo que son las teorías de la conspiración, nos dicen que parte de las guerras que se generan en Medio Oriente tienen que ver con ¿qué? Con el apropiarse de portales, sobre todo en Irak, de los famosos Stargates. Bueno, otra cosa que podemos hablar al respecto de los portales es que se han dado diferentes casos en todo el mundo. Como les decía, existen diferentes tipos de portales. Los espaciales, tenemos el famoso portal espacial que está en las Bermudas. Tenemos el Triángulo del Diablo allá por Japón. Está por ejemplo, la zona del silencio en México. Está también lo que es una zona de vórtices energéticos en Sedona. De hecho, si gustan, algún día hablo sobre los vórtices energéticos de Sedona, que es algo maravilloso. Yo estuve ahí, les puedo contar por experiencia personal cosas muy padres que pasan ahí. Espero este año regresar, y si regreso, grabar videos allá. También tenemos Stonehenge, tenemos muchos lugares en donde se generan, y no nada más lugares donde hay pirámides, no nada más lugares donde hay rocas, sino también hay bosques en los cuales hay ciertos centros energéticos. Yo me pregunto, si nosotros nos podemos investigar en donde hay más conexiones entre los campos electromagnéticos de la Tierra y la convergencia con las ondas electromagnéticas del Sol, ahí vamos a ir encontrando, y junto con lo que son las líneas ley de la Tierra, esos lugares donde hay portales. ¿Qué es otra cosa interesante de los portales? Que muchos de esos portales se encuentran también en las montañas y en los volcanes. Recordemos que también el magma y todo el material incandescente que se encuentra dentro de los volcanes tienen cierto grado de electromagnetismo. Bueno, ya he entendido qué son los portales. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en los portales. En muchos de los portales, por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas, ¿qué se ha dado? Desaparición de aviones, desaparición de barcos. Lo más curioso no es la desaparición de los aviones y de los barcos, sino lo más curioso para mí es la aparición de los barcos, pero sin las personas. Los barcos intactos y las personas desaparecidas. También en los parques nacionales en Estados Unidos se da mucha desaparición de personas. Por ejemplo, en el del Cañón del Colorado y, por ejemplo, en el Monte Shasta. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando con estas desapariciones de las personas. Pero bueno, se dice que pues tiene que ver a lo mejor con este tipo de portales. ¿Qué es lo importante de estos portales? Cuando tú sabes utilizarlos. Pero como yo les comentaba desde el principio, la mayoría de las veces estos portales, las experiencias en estos portales son involuntarias. Bueno, uno de los casos bastante interesantes que encontré es el de una persona. Déjenme nada más, me acuerdo del nombre. Un segundito. Ok, la señora se llama Glenda Rojas. Se dice que la señora Glenda Rojas, junto con sus hijas, iba caminando en un lugar de Perú. Iba a su casa, ella vivía en una ciudad concurrida, iba camino a su casa, y justo antes de llegar a su casa, de repente todas las casas, todo su entorno se transformó completamente en lo que era un gran desierto.
Cuando se dieron cuenta, sobre todo relata una de las hijas, que ella se dio cuenta de que ya no estaban en la ciudad, que estaban en un desierto, y quiso voltear a ver a su madre y preguntarle que dónde estaban, cuando ella se da cuenta que la mamá tenía una misma expresión de ¿dónde estamos? Comenzaron a caminar sobre ese desierto y lo que lograron ver al fondo fue una gran estructura como un domo plateado metálico que se veía en el horizonte junto con unos edificios también tipo metálicos que reflejaban la luz. Por supuesto, estas personas aterrorizadas, o sea, no sabían qué hacer, no sabían ni dónde estaban ni cómo habían llegado. Conforme fueron avanzando en su caminata, de repente se dieron cuenta que otra vez estaban en la calle cerca de su casa. ¿Qué pasa? Se acercan a su casa, aterrorizadas, no entendiendo qué era lo que estaba pasando, qué es lo que sucedió, porque todas las tres estaban conscientes de lo que había pasado. Y bueno, antes de llegar a su casa, sucedió algo bien interesante. Esto es ellas desde afuera. Desde dentro, su esposo estaba esperándolas, bueno, pues viendo la televisión, cuando de repente el señor se percata de que esa calle concurrida en la que ellos vivían se había quedado completamente sin ruido. No ruidos de carros, no personas, todo en silencio, un completo silencio en su alrededor, lo cual llamó totalmente su atención y dijo, ¿qué está pasando? Perdón. Y dijo, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se levanta de su asiento, se asoma por la ventana y al asomarse se percata de que todos los autos de la calle están completamente detenidos. No hay gente, la calle está totalmente vacía, solamente los autos totalmente detenidos. Es como si fuera de su casa se hubiera detenido completamente el tiempo. ¿Qué es lo que saca este señor de su sorpresa? Oír el timbre. Suena el timbre de la puerta de su casa. Él va a atender y es su esposa y sus hijas que venían entrando, venían llegando de haber tenido una experiencia, de haber sido transportadas a otra realidad y haber regresado nuevamente. Pero lo más curioso es que su esposo también vivió en contacto con otra realidad. En cuanto él abre la puerta, todo vuelve a la normalidad. Bueno, ese es un caso que se dio en Perú. Otro caso que es no es muy conocido, pero se dio alrededor de 1930 aquí en un pueblo cercano a Puerto Vallarta, en el estado de Nayarit, se llama San José el pueblo. Bueno, se cuenta la historia de que era un señor que tenía un ranchito y tenía sus vacas. Entonces, él recordaba que una de sus vacas estaba a punto de dar a luz y que sus vacas andaban en el monte. Entonces, cuando él recuerda eso, se dice a sí mismo que tiene que ir a checar a la vaca. ¿Para qué? Para que no vaya a dar a luz y algún gato montés se vaya a comer a la cría. Sale este señor a buscar a la vaca y efectivamente encuentra a su vaca. Va sobre su mula, encuentra a su vaca. La vaca ya había dado a luz, entonces carga al becerro y se lleva la vaca y carga al becerro en la mula y se va con ellos. Empieza a caminar con su mula cuando de repente allá en el monte empieza a escuchar el repicar de las campanas. Unas campanas de una iglesia llamando a misa. Este señor se va acercando hacia donde están hacia el ruido de las campanas, se va acercando y entra al pueblito. Se sienta debajo de un árbol a descansar, deja su vaca, su becerro y su mula. Y él se sienta a descansar. ¿Qué pasa? Al rato vuelve a escuchar otra vez el repicar de las campanas, entonces eso lo despierta.
y se acerca una mujer vestida con una indumentaria de tiempos anteriores en México, con sus faldas largas y bueno, con su cabeza cubierta, y le habla y le dice: oiga, si usted no quiere quedarse aquí para siempre, es mejor que emprenda su camino. Entonces, ¿qué hace el señor? Se saca de onda y dice: o sea, ¿qué? Pero sin pensarlo mucho, agarra, se levanta, se sube a su mula, jala a su vaca, su becerro, y se empieza a encaminar hacia la salida del pueblo. Cuando él termina de salir del pueblo, voltea y voilà, el pueblo ya no estaba. Pero para el camino este señor decidió tomar algunas naranjas que se encontraban en el árbol debajo del cual él se sentó a tomar una siesta. Había agarrado unas naranjas que le parecían, por cierto, bastante pesadas, bastante duras, pero bueno, se las llevó para su viaje de regreso a casa. Cuando él llega a su casa, su esposa está sumamente molesta, está sumamente flipeada. ¿Por qué? Porque su esposo se había ido una semana. Entonces el señor le dice: o sea, no, ¿cómo que me fui una semana? Apenas me fui por la vaca y acabo de regresar. La señora no lo quería dejar entrar a la casa. ¿Por qué? Porque le había faltado una semana. Total, que después de tanto luchar este señor para que la mujer le creyera, le dijo: oh, por cierto, yo tengo una prueba de que sí estuve en ese pueblo, porque nadie le creía que él había estado en un pueblo por ahí, porque no había ningún poblado cerca de donde ellos vivían, y menos en el área del monte. Entonces, este señor, para poder probar que él se había ido solamente un día y no una semana, y que había estado en ese poblado, le muestra las naranjas a su mujer. Efectivamente, la mujer ve las naranjas, las toca, las siente muy duras y muy pesadas, y cuando se dan cuenta resulta que las naranjas eran de oro puro. De esta manera, la mujer perdona al marido. Se dice que en San José del Valle existe un portal en el cual, bueno, ha habido experiencias de que la gente se va y regresa después de mucho tiempo, como si se hubiera ido hace unas horas. ¿Qué es lo más interesante de este caso? Bueno, que hay gente aquí en Puerto Vallarta que recuerda al señor que le compró las naranjas de oro a esta persona que las trajo de ese pueblo. Le hace que esas naranjas de oro sí existen, y aquí hay personas que recuerdan esas naranjas. Son pruebas de que existió ese portal, son pruebas de que esta persona fue a otro momento de la historia y regresó, fue a un mundo alterno, pero parece que sí existen las pruebas. Bueno, hace poco también, bueno, no hace poco, pero finales del año pasado estaba yo viendo un programa que me gusta de Chile, y fue un caso bastante interesante porque una persona que es muy popular allá en Chile, ella estaba contando dos casos interesantes. El de su amiga, que le llamó desesperada porque esta amiga resulta que iba con su hija a un centro comercial, entran al centro comercial, en su carro se estacionan, van a una tienda, hacen el cambio de una mercancía, regresan al estacionamiento, se suben a su carro. En cuanto salen del centro comercial y agarran la avenida, terminan en un pueblo a una hora de la ciudad donde vivían. Simplemente aparecieron en un pueblo a una hora de donde ellas deberían de estar. No saben cómo, simplemente pasó. Tuvieron que regresarse a su ciudad. En esos mismos días que pasó eso, el esposo de esta señora que relata la historia iba con su hijo en la avenida, en una avenida muy concurrida, en una hora pico, estaban en el tráfico,
iban despacio por el tráfico, iban en el auto y de repente al avanzar en el mismo tráfico se encuentran en medio de un bosque que está a unos kilómetros a distancia de la avenida en donde ellos se encontraban. ¿Por qué les comento esto? Porque es sumamente curioso que se hubieran dado dos casos en la misma ciudad de Chile en la misma semana. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Ahí se los dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. El tercer caso. Ese es un caso que me pasó a mí. Es muy curioso, en donde yo vivía antes, aquí en Puerto Vallarta, pero en otro lugar donde yo vivía, yo siempre venía del trabajo cuando no tenía auto y me bajaba en la misma parada de un bus donde hay un supermercado. Resulta que siempre nosotros buscábamos restaurantes cercanos para ir a comer. Una vez me bajo de este bus y veo junto al supermercado que estaban construyendo algo y que parecía ser un restaurante conocido que pertenecía a la marca de estos supermercados. Yo le manifiesto a mi mamá que solamente cruzando la calle íbamos a tener un restaurante al cual podríamos ir a comer. Con los días sigo viendo el restaurante, cómo lo están construyendo, veo cómo terminan de pintarlo y todo, y mi mamá me dice, ve y checa cuándo lo van a abrir. Y yo le daba la vuelta hasta que un día dije, sí, hoy sí voy a bajarme del bus y voy a ir directamente a ver cuándo abren el restaurante. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando me acerco al supermercado y resulta que donde yo había visto que estaban construyendo el restaurante, que casi terminaban porque hasta vi los colores con los que estaban pintando la fachada, no había nada. Era un terreno baldío. Estaba limpio completamente, no había ninguna construcción. ¿Qué pasa? A los 6 meses más o menos de que yo vi eso, empezaron a construir algo. Cuando lo terminaron, era exactamente lo que yo había visto meses antes, construido con los mismos colores. No era el restaurante que yo pensaba, pero era la misma construcción. No sé qué pasó ahí. Me desplazaba yo en el futuro y veía lo que estaba construyéndose ahí. Se abrió un portal en el cual se manifestaba el futuro de lo que habría en ese espacio. No sé, déjenme sus comentarios, qué opinan ustedes, qué creen que fue lo que pasó con esta señora y su familia, qué fue lo que pasó con estas otras personas en Chile, o qué fue realmente lo que yo estuve viendo antes de que lo construyeran. Bueno, estos son los misterios de mi mundo. Soy Morgaine y Arbois.